¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte una vez más a través de este video en el Ministerio Una Vida que Florece. Gracias por escuchar este video y gracias también por compartirlo. Hemos estado aprendiendo juntas la palabra de Dios a través de los devocionales en el tema de nuestro hablar, ¿verdad? Hemos aprendido a hablar con sabiduría, a hablar con prudencia y bueno, nos asombramos de ver cómo la palabra de Dios está llena de enseñanzas sobre cómo debe ser nuestra manera de hablar, cómo Dios quiere que como mujeres de Él, como mujeres que deseamos florecer, sepamos conducirnos en nuestro hablar para ser de bendición. Así que el día de hoy vamos a continuar con este tema y he titulado el devocional de hoy, El fruto de nuestros labios. Asimismo, el fruto de nuestros labios. ¿Qué brota de nuestros labios como un fruto que nace en el corazón? Todas deseamos dar buenos frutos. Todas deseamos cuando vamos a un lugar a cortar fruta, que los frutos estén buenos, que sean dulces, que estén maduros, que estén en su punto. Bueno, como mujeres de Dios, nosotras también debemos dar fruto a través de nuestro hablar, de nuestras palabras. ¿Qué fruto de labios estamos dando, especialmente en nuestro hogar? Y sabes, tú recordarás cómo la primera vez que fuimos madres y que miramos a nuestros hijos crecer, caminar y cuando empezaban a hablar, sin duda la primera palabra que les enseñamos fue gracias, ¿no es cierto? Tú y yo podemos recordar aquel tiempo cuando a nuestros niños alguien les daba un regalo en sus fiestas de cumpleaños o en una celebración especial, o los abuelos que venían o los tíos y les daban algún regalo a nuestros hijos. Ya estamos nosotras como madres diciéndoles, ¿cómo se dice? Gracias. Esa es una manera de enseñar a nuestros hijos a que ellos mismos empiecen a dar frutos buenos de sus labios, de sus bocas. Pero sabes, esta palabra, la palabra gracias, que es la primera que aprendimos nosotros y que también enseñamos a nuestros hijos a decir, va mucho más allá de ser un buen modal o de que sean buenos modales. El decir gracias es mucho más que tener o practicar buenos modales. Cuando tú y yo enseñamos a nuestros hijos a decir gracias, a decir por favor, a decir buenas noches, a decir buenos días, les estamos enseñando que el recibir es un privilegio y no un derecho, porque a veces creemos que debemos dar las gracias por algo que recibimos porque era nuestro derecho. Yo merecía recibir aquello y no es así. El recibir es un privilegio y por ello nosotros decimos gracias y también enseñamos a nuestros hijos a decir gracias. Déjame compartir contigo la palabra de Dios donde voy a basar este devocional llamado El fruto de nuestros labios. Dice así la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, los versículos 15 y 16. La palabra de Dios dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Me encanta este texto bíblico, el mandamiento de la palabra de Dios. El autor inspirado del libro de Hebreos nos reanima a ofrecer a Dios por medio de Jesús sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Pero aquí habla de un sacrificio. La palabra de Dios dice que ofrezcamos a Dios por medio de Jesús sacrificio de alabanza. ¿Será realmente que la alabanza a nuestro Dios es un sacrificio? Bueno, yo espero que no lo veamos así, que no lo veamos como un sacrificio que digo, ay, tengo que hacerlo muy sacrificialmente. No es así el mensaje que da la palabra de Dios. Y para poder nosotros comprender a qué se refiere esta escritura sobre el sacrificio de alabanza, vamos a recordar qué eran los sacrificios en la Biblia y por qué el autor inspirado a los hebreos menciona que demos al Señor un sacrificio de alabanza. Bueno, vamos entonces
a recordar en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Levítico, los capítulos del 1 al 7, allí la palabra de Dios nos habla de qué eran los sacrificios que el pueblo de Dios hacía para estar cerca de Dios. Los sacrificios del pueblo judío eran un sistema, debían de seguir un sistema de ofrecer sacrificios al Señor. Por ejemplo, había sacrificios de animales como corderos, como cabras, como carneros, como tórtolas, como palominos, pero también había sacrificios de cereales, de harinas, de tortas cocidas, de aceite, de incienso. Esos eran los sacrificios que el pueblo de Dios presentaba a Dios. Era un sistema en el que el pueblo judío tenía acercamiento con Dios. Se acercaban así a través de los sacrificios. Y los sacrificios que hacía el pueblo de Dios se ofrecían por diversas razones. Había sacrificios por los pecados, sacrificios por las transgresiones. Esos se ofrecían para expiación de los pecados. Dios aceptaba el sacrificio de un animal por el perdón de los pecados cometidos. La sangre del cordero y la sangre de los machos cabríos y la sangre de aquellos animalitos que venían eran aceptados delante de Dios para el perdón de los pecados. Pero también había otros sacrificios, otras ofrendas que se hacían voluntariamente. Los sacrificios por el pecado eran ofrendas obligatorias, pero los sacrificios de cereales, de harinas, eran sacrificios voluntarios. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando nosotros voluntariamente ofrecemos al Señor un sacrificio de alabanza. Y un poquito más adelante te voy a compartir un poco más sobre eso. Déjame decirte también en cuanto a los sacrificios del Antiguo Testamento, del pueblo de Dios, tenían un símbolo especial. Por ejemplo, las ofrendas quemadas eran una expresión de consagración a Dios. Una ofrenda quemada en el fuego era un símbolo de consagración a Dios. Las ofrendas de paz, por ejemplo, simbolizaban la comunión con Dios. No solo consagración, sino también la comunión. Había paz entre el adorador y Dios. Esas eran las ofrendas de paz. Luego, las ofrendas de granos y de cereales y de harinas expresaban gratitud. Hermoso es leer en la palabra de Dios cómo el pueblo se acercaba a Dios a través de estos sacrificios. Las ofrendas por los pecados, como dije hace un momento, eran obligatorias, pero las ofrendas quemadas, las ofrendas de paz y las ofrendas de los cereales y de los granos eran voluntarias. Entonces, mirando este contexto del Antiguo Testamento y luego llegamos a la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 13, los versículos 15 al 16, entonces aquí el escritor habla de esos sacrificios. Así como en el pasado el pueblo de Dios se acercaba a él por medio de los sacrificios de los animales o de los sacrificios de los cereales, ahora nosotros, por la gracia de Jesús y por Cristo, nuestro sacrificio perfecto, ya no tenemos necesidad de hacer aquellos sacrificios de animales y de cereales o de semillas, ¿verdad? De harinas. Ahora el único sacrificio perfecto que el Señor acepta y ha aceptado es Jesucristo. El libro de Hebreos también explica cómo la sangre de Cristo, ofrecida por nuestros pecados una sola vez y para siempre, canceló la necesidad de las ofrendas y de los sacrificios por los pecados que se hacían en el Antiguo Testamento. Los capítulos 9 y 10 del libro de Hebreos nos explican esto. La sangre de Cristo, Cristo como el sacrificio voluntario para expiar nuestros pecados, es suficiente para que el Señor a través de Cristo reciba nuestra adoración, reciba nuestra vida, recibamos nosotros de Él también el perdón de los pecados. El único sacrificio entonces es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, volviendo al texto con el cual inicié, que es Hebreos capítulo 13, los versículos 15 al 16, donde la palabra de Dios dice, así que ofrezcamos siempre
a Dios por medio de Jesucristo, nuestro sacrificio perfecto, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Ahora, querida amiga, querida hermana, por medio de Jesucristo, nuestro sacrificio perfecto, nosotros podemos llegar a Dios a ofrecerle un sacrificio de nuestros labios. ¿Cuál es ese sacrificio? Ya no vamos a matar un cordero, ya no vamos a traer semillas al altar del Señor, ya no necesitamos hacer esos sacrificios. Ahora, por medio de Cristo, el Señor espera de nosotras como mujeres que nuestra boca se llene de alabanza y de gratitud. A ese sacrificio se refiere la palabra de Dios. ¿Cuáles son entonces esos sacrificios de alabanza y esos frutos de nuestros labios que Dios desea de cada una de nosotras? Son aquellos que nos animan a dar lo mejor de nosotros, a dar lo mejor de nuestra voz, a dar lo mejor de nuestras ofrendas, a dar lo mejor de nuestras oraciones, sacrificios de alabanza y de agradecimiento. Si tú no asistes a alguna iglesia donde vives y quieres ir, eres bienvenida sin duda a la iglesia donde tú vivas, una iglesia donde se predique la palabra de Dios, donde se enseñe la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y allí tú te vas a dar cuenta que como iglesia, como mujeres en Cristo, como familias de la fe, cantamos a Dios, ofrecemos sacrificios de alabanza porque estamos agradecidas con Él. Nosotras como mujeres, al venir a la casa de Dios, nos unimos al pueblo de Dios, alabamos a Dios por medio de la música, por medio del canto. Y a veces es muy triste encontrar a mujeres o familias o personas que simplemente en la iglesia pueden estar con los brazos cruzados, con una mirada apagada, con un rostro apagado, sin ganas de cantar, sin ganas de pronunciar siquiera, gracias Señor por la vida, gracias Señor por la familia. Esos son los frutos de nuestros labios que el Señor desea y que Él espera de nosotras, porque por algo Él ha puesto en nuestro corazón, en nuestra vida, una voz para que podamos ofrecer sacrificios de alabanza y de gratitud. Estos frutos de labios, de los que la palabra de Dios nos inspira que ofrezcamos a Dios, estos frutos de labios son como aquellas ofrendas de los granos y de los cereales que se daban para nuestro Dios en el Antiguo Testamento, que eran ofrendas voluntarias. Nadie nos va a obligar a que cantemos, nadie nos va a obligar a que demos gracias a Dios, nadie nos va a obligar a que gritemos un grito de júbilo, ¿verdad? Es voluntario. Nace de aquí, del corazón, y brota de nuestros labios. Por ello la importancia de saber cómo hablamos, qué decimos. Es asombroso cómo a veces cuando tú miras un partido en la televisión de fútbol, de básquetbol o de cualquier otro deporte, ¿tú has visto la afición cómo grita? Los que están asistiendo a un partido, a un equipo de fútbol que van a un estadio, tú no vas a ver un estadio callado por los aficionados. Tú vas a ver a la gente eufórica, apoyando al equipo, gritando. Y a veces es triste como nuestras iglesias no tenemos esos gritos de júbilo y de alabanza y de gratitud cuando estamos adorando a aquel que lo merece, aquel que fue nuestro sacrificio perfecto. No es obligación que tú des gracias a Dios. No es obligación que tú le cantes y le alabes con tu voz. Dios no te obliga. Por supuesto, nosotros tampoco. Pero, ¿sabes? Esta debiera ser una ofrenda voluntaria. Dios no nos obliga. Es la gratitud a Dios expresada por medio de nuestros labios la que lo honran y lo alaban. El fruto de nuestros labios son las palabras que alaban a Dios, que le expresan la alegría, el gozo y el agradecimiento. Esas palabras deben ser llenas de gracia, llenas de gratitud, palabras puras, palabras sinceras que demuestran nuestra lealtad hacia nuestro Dios. De un corazón humano a un corazón divino. Esos frutos de labios deben caracterizar a toda mujer virtuosa, a toda mujer floreciente, a toda mujer que aún su espíritu no se ha apagado, tenga la edad que tenga,
Porque a veces creemos que llegamos a cierta edad y nosotros pues ya dimos lo que teníamos que dar, ya no puedo crecer, ya no puedo gritar, ya no puedo bailar, ya no puedo danzar, ya no puedo hacer nada. Déjame decirte que si amas a Dios y se le has entregado tu vida al Señor Jesús, tú debes ser una mujer que florece con frutos de labios, como es el devocional que estamos compartiendo ahora. ¿Cuál es el fruto de tus labios? ¿Cómo vas a la casa de Dios? ¿Qué le ofreces al estar allí? ¿Un rostro triste? No hay palabras, no hay frutos de tus labios que sean un sacrificio de alabanza a Él. Hay una advertencia, querida amiga, querida hermana, que el apóstol Pablo nos da en Efesios capítulo 5 y los versículos 3. Esto que el apóstol Pablo nos dice aquí son palabras de frutos infructuosos. Lo contrario, pues, a los frutos de nuestros labios. Mira lo que dice o escucha lo que dice la palabra de Dios en esta porción bíblica. Efesios capítulo 5, versículos 3 al 5. Dice así la palabra de Dios. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre nosotros, como conviene a santos, dice la palabra de Dios. Y luego mira, ni palabras deshonestas, ni necedades que no convienen, antes bien acciones de gracias. Es decir, que también de nuestros labios surgen frutos infructuosos, como palabras deshonestas, como avaricia, como fornicación, como inmundicia. Y dice el apóstol Pablo, ni siquiera se nombren ustedes, ni siquiera nombren ese tipo de cosas que son frutos infructuosos de nuestro corazón. Y a veces, tristemente, querida amiga, querida hermana, con cuánta frecuencia muchas mujeres podemos caer en la trampa del enemigo y el error de decir palabras de nuestra boca que son frutos infructuosos. Palabras de coraje, palabras de maldición, palabras de doble sentido, que a veces es muy común entre mujeres. Cuidado, esos frutos están siendo infructuosos en tu jardín. Cámbialos, porque la palabra de Dios dice que ni siquiera los nombres. Así que tenemos que tener cuidado. Nuestro Señor claramente nos instruye a través de sus mandamientos acerca de nuestra manera de hablar y de nuestra manera de no hablar. Cuidado. Nos dice aquí en Efesios 5:3 que ni siquiera se nombre la palabra fornicación o las acciones de fornicación. No digo la palabra, ¿verdad? Pero en sí dice, pero dice la palabra de Dios, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre. Es decir, ni pienses en ese tipo de pecados que son destructivos. Y ahí a veces nosotras estamos, oye, comentando aquello y lo otro. Cuidado. Esas palabras salen de nuestros labios como un fruto infructuoso, que no edifica y que puede contaminar y podrir a quien está a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces, como decía, verdad, hace un momento, muchas de nosotras podemos caer en esa trampa? El deseo de Dios es que no se nombren entre nosotros esas palabras deshonestas, que no se nombren esos pecados, mucho menos que se practiquen. Por lo contrario, el Señor anhela de nosotros un fruto de labios que le den las gracias. Y aquí mismo Efesios capítulo 5, al final del versículo 3 dice, antes bien, acciones de gracias. Esos son los sacrificios que el Señor recibe. Esos son los sacrificios que Dios acepta. Así que, querida hermana, querida amiga, las palabras transformadas brotan de un corazón agradecido por la gracia de Dios. Pensemos por un momento y para la eternidad también, ¿cuáles han sido los frutos de nuestros labios en estos últimos días? En estas últimas semanas, ¿qué ha brotado de nuestros labios? ¿Frutos de agradecimiento y de alabanza o frutos infructuosos? ¿Qué ha brotado de nuestro corazón como una ofrenda a Dios? Palabras de doble sentido, palabras de desánimo, palabras de amargura, palabras de chismes o palabras de bendición, palabras de gratitud, palabras de alabanza, un cántico de alabanza en el Señor. Piensa en lo siguiente, pide al Señor que tu vida sea una vida que de labios
que den sacrificios al Señor, de labios fructíferos, que el fruto de nuestros labios delante de Dios sean frutos que den un sabor dulce a nuestro paladar, ¿verdad? Y bueno, piensa en un momento, ¿cómo es tu proceder? ¿Cómo es tu hablar? ¿Cómo hablamos a nuestros hijos? Y aquí a veces tenemos que ser sinceras con nosotras mismas y reconocer que a veces nuestros labios han salido frutos infructuosos de enojo contra nuestros hijos. Y tenemos que reconocerlo y volver a Dios y volver a nuestros hijos o a nuestro esposo y decir, perdóname por la manera en que te hablé. Perdóname en la manera en que me expresé de ti. ¡Wow! Déjame decirte que mientras preparo estos estudios, mientras estoy leyendo la palabra de Dios, mientras estoy meditando, me doy cuenta que yo misma necesito del Señor para que Él me ayude a dar frutos de labios que honran su nombre. Quiero terminar con un pensamiento que encontré también, escrito por un hombre llamado Henry Beecher. Él dijo esto: una mente humilde es el suelo del cual brota naturalmente la gratitud. Un hombre soberbio rara vez es agradecido, ya que nunca cree haber recibido todo lo que merece. Lo voy a leer un poquito más despacio y lo voy a aplicar a nosotras como mujeres. Dice así: una mente humilde es el suelo del cual brota naturalmente la gratitud. Una mujer soberbia rara vez es agradecida, ya que nunca cree haber recibido todo lo que merece. ¿Qué te parece este pensamiento? Muy verdadero, ¿no es cierto? Para todo esto, para poder nosotros dar frutos de labios, necesitamos humildad. Necesitamos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios para que Él sea quien produzca en nosotros esos sacrificios de alabanza y de gratitud. Porque si en nuestro corazón hay soberbia, rara vez vamos a ser agradecidas, porque vamos a pensar que todo lo merecemos. Y no es así, querida amiga, querida hermana. Todas las mujeres debemos tener un espíritu humilde y recordar que todo lo que tenemos es por pura gracia de Dios. Y que en respuesta a eso que hemos recibido por la gracia de Dios, entonces nosotras vamos a dar frutos de nuestros labios que edifiquen el corazón de todos los que nos escuchan. El fruto de nuestros labios deben ser frutos de gratitud y de alabanza a nuestro Dios primeramente y después a la edificación de nuestra familia y de nuestros semejantes. ¿Qué te parece? Sigamos buscando en la palabra de Dios. ¿Qué más dice Dios sobre el tema de nuestro hablar? Hay mucho que aprender y cada vez que escudriñamos más y más nos damos cuenta que necesitamos de Dios, necesitamos de Jesús para poder ser mujeres de frutos que dan a Dios alabanza y gratitud, pero que también edifican el corazón de otros. Que el fruto de nuestros labios sea de gratitud a Dios, de alabanza a Dios y de edificación a quien nos escucha. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es clara. Reconocemos, Señor, que como mujeres a veces no detenemos nuestros labios ni nuestra lengua al hablar, que muchas veces han brotado de nuestros labios frutos infructuosos de amargura, de enojo, de miedo, de temor, de crítica. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Así como tu pueblo en el Antiguo Testamento venía a ofrecerte voluntariamente sacrificios de paz, Señor, nosotros queremos ofrecer voluntariamente un fruto de nuestros labios para ti. Ayúdanos a lograrlo, Señor, porque solas no podemos. Necesitamos tu ayuda. Reconocemos que como mujeres necesitamos depender más y más de ti para que nuestra manera de hablar te glorifique a ti y edifique el corazón de nuestra familia. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque tu palabra nos instruye. Ayúdanos delante de ti, que los dichos de nuestra boca, la meditación de nuestro corazón sean gratos delante de ti
Oh Jehová, roca mía y redentor mío, dice tu palabra. Y con esta palabra, Señor, oro a ti por cada una de mis hermanas y amigas que me acompañan a través de estos devocionales. Que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sean gratos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por seguirme a través de estos devocionales y a través del canal de YouTube. La próxima semana tendremos un nuevo devocional y vamos a iniciar otro tema y vamos a estar cada día descubriendo un devocional diferente. Así que yo te animo para que me acompañes y también sigas compartiendo con tus amigas estos devocionales. Hasta pronto, tu amiga Evelia, a través del Ministerio Una Vida que Florece, te dice muchas gracias. Bendiciones.